Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en el de todos sus seres amados. Todos, absolutamente todos, seres amados por Dios, desde que un alma que ha dado vida, forma y gracia de Dios en cada ser siendo testimonio de la luz, desde antes del nacimiento, incluso antes de nuestro humilde conocimiento, y yendo más allá, en el origen del universo, de los universos que somos siendo cada uno, y de toda la creación, en su origen ya Dios tenía predestinado en cada una de estas almas ser sal de la tierra, luz del mundo, pero siendo testigos del amor, la verdad y la justicia divina que es en Cristo Jesús. Luz en las tinieblas, luz en la oscuridad y luz en las penumbras. Hemos estado gozando en particular hoy 5 de febrero del año 2023 en provincia Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amaya, que como bien decía, ha acontecido unas noches espléndidas del proceso de transformación como luz para nuestros ojos físicos, pero el de los ojos del alma, ver la profundidad de la luna, que haya estado, como decimos, luna llena, por los movimientos respecto del sol, el sol de justicia, que es nuestro Jesús, decía Víctor Hugo Palma, obispo de la diócesis de Escuintla. Ese es uno de los referentes que tenemos en gracia de Dios hoy para la meditación de la palabra de Dios, que es acción creadora y fuerza transformadora, como lo es la sal en ese proceso de purificación, de santificación a partir de una transformación de nuestro ser, siendo testimonio de esa luz, como Juan el Bautista anunciaba a Jesús y decía: yo no soy la luz, sino uno que viene detrás de mí, del cual no soy digno siquiera de desatarle las sandalias. Yo soy solamente la antorcha, una voz que clama en el desierto. Esa es la kénosis, es la lámpara. Seamos lámparas para que pueda Cristo brillar desde nuestros corazones, a través de nuestros ojos, pero desde los ojos del alma, y así ser transparentes a lo que ese Verbo encarnado en María Santísima, en esa arca de la alianza, en esa matriz, como bien decía también nuestro hermano Víctor Hugo Palma, recordando la Candelaria, que estos días se hacía referencia. Tenemos también para nuestra meditación de hoy, ahí en la memoria colectiva, Fray Nelson Medina, que iniciamos por los dominicos en Santa Catalina de Siena, Laura Montoya Upegui, toda una formación en Cristología. Invito amorosamente a conectar su canal para hacer ese Cristo, conocer más con Jesús, llevarlo al alma por la fe, más que por el conocimiento humano y más que por contenidos. Meditar, orar y ayunar en torno a esa narrativa, interpretación que él hace y estudios de profundidad como teólogo en su formación doctoral. Y también están nuestros hermanos de la comunidad franciscana de María de España, Santiago Martín, que hacía una invitación precisamente a la pregunta, el para qué ser luz del mundo. Eso tiene que ver con la vocación, cuando cada quien nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué he nacido yo? ¿O para qué me ha dado la vida? ¿O para qué me tiene aconteciendo en este lugar, con estos seres, en estas condiciones? ¿Para dar testimonio de qué? Oriente ello también nuestra meditación hoy.
de Carlos Enrique Yepes de la Amén Comunicaciones, también de una comunidad muy cercana, en Televid, también nuestro hermano Wilson Grajales de la comunidad de Niquía, en relación con la Sagrada Eucaristía, y Carlos Enrique pues con la meditación del Evangelio todos los días y el Santo Rosario. Todo eso es parte de la necesaria predisposición para hacer todo este ejercicio, a quienes igualmente amorosamente agradezco, se les ama también fraternalmente y se les convoca a estas meditaciones que hacemos en gracia de Dios día a día, porque igualmente todos aportan en ese sentir, pensar y actuar en coherencia con nuestra fe. Y otros hermanos que han de llegar allí, Christopher Harley, que es misionero de nuestra hermana Teresa de Calcuta en África, está en Gode, y su postura crítica, siempre defendiendo el ser pastores, ser evangelizadores, que eso es el llamado de ser luz del mundo, a pastorear el rebaño, quienes tienen o tenemos o han de tener seres a cargo en la familia, en la escuela, en el trabajo, en todo lugar. Seres en situación de calle son seres que esperan que seamos luz, que seamos testimonio. Y seres amados, en gracia de Dios, pues que nos permita la palabra de Dios, el Espíritu Santo se pose sobre mí y sobre todos nosotros, que nos dé la luz, el discernimiento para saber qué es sabiduría divina, qué es conocimiento humano, y sobre todo que nos aleje de ese envilecimiento de ser el ego el que quiere preponderar y opacar a Dios. No sea así entre nosotros, seres amados, sino que sea siempre Cristo el que hable. Nosotros no tenemos más que hacer. Lo demás lo hace Cristo. La obra restauradora, el Padre Celestial hace la provisión necesaria y, como se decía, el Espíritu Santo hace esa transformación. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, entre los versículos 1 y siguientes. Es allí cuando dice: acerca del verdadero ayuno. El Señor me dijo: grita fuertemente sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo dicen: ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputa y peleas, y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con áspera ropa sobre la ceniza. Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor. Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos
y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin lecho, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a sus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 112 en alabanza, que es pronunciar de la palabra por la boca, cantos de gloria a Dios. El justo brilla en sus tinieblas como una luz. La dicha del hombre honrado. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. El justo brilla en las tinieblas como luz. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados, para el que es compasivo, clemente y justo. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez sus negocios. Por eso jamás llegará a caer. El hombre justo será siempre recordado. El justo brilla en las tinieblas como una luz. No tiene miedo de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, no tiene miedo y aún mira con burla a sus enemigos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Reparte limosna entre los pobres, su generosidad es constante. Levanta la frente con honor. El malvado se enfurece al verlo, en su impotencia rechina los dientes, la ambición de los malvados fracasará. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, entre los versículos 1 y 5. El mensaje acerca de Cristo crucificado. Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes
dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, entre los versículos 13 y 16, en el contexto del Sermón del Monte. Sal y luz del mundo. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal se deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisoteará. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, si la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados. Nuestro Maestro Jesús, como siempre, majestuoso en el monte que se convierte la cátedra mística, espiritual y fraternal, de encuentro con todos los hermanos, empezando por su madre y demás apóstoles, discípulos, aprendices en ese proceso de enseñanza por el Maestro, por los otros que se van haciendo maestros poco a poco en un proceso, y otros que entusiastas son colaboradores de Jesús en esa misión evangelizadora. Se van viendo ahí generaciones, ya discípulos y seguidores. Y ocurre en este escenario del Sermón del Monte diversos episodios que en este caso nuestro hermano evangelista y apóstol San Mateo hace descripción centrado en la comunidad, en la humanidad, en la dignidad del ser humano. Marcos, como se ha venido evangelista y apóstol también, se va más a las acciones, a describir los actos en sí. Nuestro hermano evangelista y apóstol San Juan, que ya se va más fuera de los sinópticos, a hacer más los signos, a darle interpretación. En este caso, valdría preguntarse o consultar en Juan, ¿qué significa la sal? ¿Qué significa ser sal de la tierra? ¿Qué significa que el ser humano, que está en el proceso de conocer con Dios, ahí en el Sermón de las Montañas, de conocer con Cristo en el corazón y de conocer con el Padre Celestial, por gracia del Espíritu Santo, cuál es su voluntad para ser sal? Y asimismo preguntarse por el significado de la luz. ¿Qué es ser luz? Cuando somos tan pequeñitos, tan frágiles, una criaturita, una insignificante lucecita frente a la luz del Cordero. Mencionaba a San Juan precisamente por el Apocalipsis. El Espíritu Santo me inspira en ello, porque ya en esa celebración eucarística que se empieza a vislumbrar ahí en el Sermón del Monte, ahí están los campamentos, la palabra de Dios es el primer nutrimento. Y Dios mediante hoy, domingo, día que dominó el Señor, en la Sagrada Eucaristía, el banquete, comulgar, llevar a Cristo a nuestro cuerpo para que desde allí penetre
la sangre, y esa sangre pulse al cerebro, ideas, ideologías, pensamientos, castos, nobles, puros, para que ilumine desde afuera por los ojos, por la piel, por toda nuestra respiración, esa luz que impacte a todo ser saliendo del templo, porque ahí estamos seguros, estamos orando todas las almas, en gracia de Dios, quienes ya están en el cielo, en la luz eterna, quienes están en el purgatorio, por quienes oramos, para que logren trascender en esa purificación del alma y llegar allí. Y para nosotros, seres amados, que tenemos esta oportunidad, no la podemos dejar perder. Tan maravillosa ese encuentro. Me decía allí en Isaías el ayuno, abstenerse de todo lo que alimente el ego, placeres, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, la catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, un ósculo santo de Nuestra Madre Santísima, de su esposo José, Padre putativo de Jesús y de Jesús mismo, en el sagrario, para invitar a la Eucaristía. Amén. Y Laura Montoya también de aquí de Jericó. Todos los santos se congregan en esta celebración maravillosa de la Eucaristía que ocurrió hace 2023 años y que cada vez nos estremece más, de emoción, de placer, de esa sensación de sentir a Cristo en el alma, de que en todos los pensamientos tratan de que sean puros como Él lo ha sido, y sobre todo que nuestros accionamientos den testimonio de lo que quiso hacer Cristo en la vida terrenal, pero que lo sigue haciendo como vida eterna, ya en testimonio de seres amados que han sido santos, que nos llevan ese camino recorrido de santificación, como los que mencionábamos al inicio, y otros que han congregado comunidades enteras, que han logrado llegar a distintos lugares del planeta, pero sobre todo llegar a cada corazoncito, en su hogar, al hijito, a la hijita, a la esposa, al esposo, a la abuela, al abuelo, en su escuela, al alumno, al maestro, al directivo, como decía también a los dirigentes. Son seres que tienen toda la voluntad, toda la buena intención, tienen la energía y se le miden a esa difícil tarea de querer gobernar, de querer dirigir, de querer ir un poco adelante que los otros, pero para hacer luz. Para ello hay que implorar a Dios que les dé la sabiduría del Espíritu Santo para hacer gobierno, porque gobernar no es ir a subirse al púlpito a elucubrar palabras, como decía Pablo a los Corintios, no, que hable la gracia de Dios a través de la fe, más que por la boca, por los hechos, obras y acciones, que se vea la coherencia en ser testimonio. Y eso es lo que otros ven, porque decía Berardo Cázares precisamente, yo me veo así, pero ¿cómo me ven los demás? Esa realidad que estamos compartiendo, uno la ve en la percepción, la luz, y lo puede encandilar. O puede uno sentirse con más luz y opacar la otra, pero resulta que eso es lo que uno cree. El que realmente conoce los corazones es Jesús, pero todos otros, lucecitas, hecho por gracia del Espíritu Santo a veces la meditación en la noche con las luciérnagas, los cucuyos, esas pequeñas lucecitas dándole vueltas al árbol que me recuerdan mucho el árbol de la Navidad, junto ahí con las estrellas en el cielo y la casita del pesebre, la cueva, el bendito portal de Belén, con Jesús, María y José, con estos seres amados, magos de Oriente, pero que son más bien sabios de Oriente, porque saben vivir bien, en bienaventuranza y en ser testimonio de la verdad, buscándola a ella, que es esa estrella, que es Jesús, la que brilla realmente. Y de ahí los demás luces somos siendo pautas en el camino, como pequeñas huellas, pequeñas improntas.
unos ya mayores, ya con más, aprendiendo a vivir bien, siendo justos, como dice el Salmo, siendo testimonio por la rectitud, el camino de justificación, que es de santificación. Pero igual los niños en su inocencia, en su ternura, en su sencillez, pueden ser más luz que cualquier abuelo que no aprendió a vivir y ya no tendrá más oportunidad, y ese es el remordimiento que nos hace amargados. Ese es un antitestimonio de la luz, de la sal. La sal, si se echa en agua sola, podrá ser un aguasal, pero el amor que le pone la madre, teniendo eso solo para comer, con un saborizante o algo que le pone desde el alma para que su hijo y todo se recupere, tenga fuerzas, eso cura, levanta al que sea y sana, y hace creer en esa criatura que la fuente es esa agua y esa sal. Pero, mis seres amados, me inspiraba el Espíritu Santo, que es el fuego que activa esa sal en el agua para darle la vida, para darle el sentido, para darle el verdadero significado a esa agua sal. Y asimismo, la luz de un candil. Si los ojos te brillan por la inocencia, por la humildad, por la obediencia a Dios, por más pobre, humilde y sencilla que parezca esa persona, puede ser más radiante que alguien que tenga mucho dinero, que tenga mucho poder, como poníamos allí de pronto el caso de un gobernante, o alguien que se siente que porque tiene, puede, y tiene el derecho por encima de otros a disfrutar. Decía Santiago Martín precisamente que le va gustando más hablar de paz, shalom, que de felicidad, porque en la felicidad se cae en una falsedad, en una falsa caridad, contrario a lo que decía el profeta Isaías, dar para que otros vean lo que uno está dando de lo que le sobra, porque quizá cree que no lo está necesitando, hasta que ve que el otro lo disfruta, ahí sí lo quiere recuperar. Y eso es muy común que haya ocurrido, y sigue ocurriendo, y habrá de ocurrir en seres dedicados a hacer luz, de la farándula, a mover dineros de malas formas, llenando la sociedad de putrefacción, de corrupción, de intoxicación con drogas, con bebidas, con alucinógenos, que eran la mafia, cosas que no compra el dinero, que es la luz del alma, que es sal de la tierra, sal del mundo. Ese arónica, ese canto maravilloso que le hemos escuchado a Francela Villamizar, sal de la tierra, nos lleva también a desprendernos, a desapegarnos, a salir del pueblo de Israel y creer que somos solo los elegidos, ellos allí, y somos todos paganos, publicanos, llamados a hacerlo. No es un privilegio de dioses, ni de reyes, ni de ejércitos. El Dios del ejército, Yahvé, pero no de armas, sino de almas, con L, almas consagradas al servicio cristiano, evangelizador, pastoral, maternal, parental en familia y social. Humanizar la vida, mis seres amados. Recuperar la dignidad humana en los valores, la moral, que nos enseñe qué es lo correcto realmente, que es hacer la voluntad de Dios, lo demás no. El bien sentir, el bien pensar, el bien hacer, y vivir en bienaventuranzas, en el sermón de las montañas. Y la montaña está en el corazón, es vivirlo allí, esa fiesta maravillosa
de la Eucaristía con Cristo y asumir nuestra conversión. Ahí están bautismación, comunión y conversión. Ya se mencionó meditación, oración y ayunación, y viene la parte final, que es la misericordia plena. Amén. Caridad desde el espíritu, desde la mente y desde el cuerpo. Sea esta la oportunidad hoy, domingo. Vamos a la Eucaristía. Vamos a escuchar la palabra de Dios, nuestro primer nutrimento del alma. Vamos a compartir con todos nuestros hermanos y todas las almas, ahí celebrando ángeles, arcángeles y serafines, sintiendo esa energía. ¿Para dónde es que vamos? Para el reino de los cielos, vida eterna, caminando para allá, animados, y salir de allí radiantes para que nos vean. Estos sí son cristianos, se les ve, se les nota en la cara, lo hacen como es. Amén, que así sea. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos. Me emociona enormemente poder compartir con ustedes este momento. Dios les bendiga, hasta pronto, muchas gracias.